Quiero ir de una vez a la palabra, al mensaje de hoy. Entramos al cuarto mensaje y el último de la serie Tiempo de Conquista. ¿Por qué razón? Antes de dar el mensaje voy a dar algunos anuncios. ¿Por qué entramos al último mensaje? Porque ahora comienza el mes o la temporada donde el énfasis va a estar en la familia. Y específicamente porque el próximo domingo es un día de celebración especial. Es el Día de las Madres. Y hay algo especial que queremos recordarles y es el sábado. El sábado de 10:30 en adelante vamos a tener este brunch para las mamás. Van a venir, van a disfrutar juntas de un desayuno con sus hijos y van a recibir una palabra de inspiración y de edificación para sus vidas. ¿Cuándo va a ser? El sábado. Sábado 13 de mayo a las 10:30 de la mañana. Vengan aquí y celebrarán juntas con sus hijos y realmente con los demás mujeres que estarán aquí este momento de celebración. Pero el domingo vamos a tener también nuestra celebración para Dios y con énfasis en la familia y en las mamás. No tendremos clases a las 10 de la mañana, siempre que es Día de las Madres y de los Padres. A las 10 de la mañana no tenemos clases para que puedan estar en casa si quieren desayunar juntos y lleguen un poquito más tarde. Tendremos servicio a partir de las 11:15 y vamos a comenzar una serie titulada Familias Fuertes. Entonces, durante todo ese tiempo, desde mayo 14, Día de las Madres, hasta el tercer domingo de junio, que es el Día de los Padres, vamos a estar en una serie de familias fuertes. Quiero pedirles algo. Hay demasiadas familias afuera necesitadas de escuchar de lo que vamos a estar hablando. Invítalas. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus parientes, tus amigos, gente que está al punto del divorcio. Si no están aquí en Miami, invítalos a conectarse a través de la cámara. Si están aquí, insísteles en venir. Ellos necesitan ser restaurados en las relaciones más importantes, posiblemente el matrimonio, posiblemente la paternidad, posiblemente las relaciones con padres, con hermanos, con otros en la familia. Y queremos entregarles una herramienta espiritual, la palabra de Dios, el mensaje, los principios de la Biblia, para que se los lleven y el Señor traiga restauración a la familia. Amén. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: voy a hacer el compromiso de orar, de invitar y de traer personas a esta casa para que sean restaurados en las relaciones más importantes, que son las de la familia? El pueblo de Dios dice amén. Y por esa razón llegamos al final de la serie Tiempo de Conquista. El cuarto mensaje, hoy entraremos al pasaje donde Israel recibe la victoria más grande en el momento de la conquista, el inicio inclusive y la entrada a la tierra prometida, o a la mayor porción de la tierra prometida, y quizás la victoria más grande que disfrutó Israel. Ustedes ya deben saber de qué pasaje estaremos hablando. Pero antes quiero contarles una historia que conocí hace muchos años atrás. Ustedes saben que hemos estado apoyando durante años a iglesias en la República Dominicana. A través de un hermano que hoy está en la presencia del Señor, hermano Miguel López. Él era un hombre de negocios y la mayoría de sus negocios los hacía allí en República Dominicana. Pero era un hombre de fe, un hombre de iglesia. Y entonces él fue el que inyectó en mi corazón la pasión por esa tierra y el deseo de ir y de ver qué podíamos nosotros hacer y de qué manera podíamos colaborarlo. Así comenzó, como por el año 2004, 2005, comencé a viajar y a veces lo hacía hasta 3, 4 veces en el año. Miguel posibilitaba esos viajes y hacía posible que fuéramos y estuviéramos con las iglesias. Pero después, con el tiempo, tuve la oportunidad de conocer una iglesia que está en una ciudad llamada San Cristóbal, cerquita de la capital, al sur de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y conocí una familia preciosa de pastores con sus 3 hijos, con una experiencia de fe increíble, maestros de profesión, dueños de un colegio cristiano en la ciudad de San Cristóbal, pero que habían sido llamados por Dios sin la intención de ellos hacerlo. Llegaron como maestros allí, fundaron su colegio, se dedicaron a lo que sabían hacer, y en el proceso Dios los llamó a levantar una iglesia para edificar la ciudad, y así vivieron décadas usando la planta alta de su edificio, el edificio de su colegio, para reunir a su iglesia. Pero cuando los conocí fue porque Miguel, este hermano, había sido el vínculo entre los proveedores de butacas, de aire acondicionado, de luces para un nuevo auditorio que ellos habían adquirido. Y ahí comienza la historia que hoy quiero compartirles. Ellos de momento se dan cuenta que la iglesia está creciendo. El edificio de la escuela ya no permitía que las 300 personas o más que se estaban reuniendo en aquella iglesia en ese momento pues se sintieran cómodas, estaban apretados, estaban en una condición bastante incómoda y comenzaron a buscar nuevos sitios para encontrar un lugar donde reunirse, y escucharon de que alguien estaba vendiendo lo que era una nave, una antigua fábrica en la ciudad de San Cristóbal, en un centro, en una esquina céntrica de la ciudad, en un lugar estratégico porque está el lugar más céntrico de la ciudad, los restaurantes, diferentes
lugares importantes, y a unas cuadras, justo al lado está el barrio más complicado, lleno de prostitutas, de gente que vende droga. Entonces una dinámica increíble, un terreno donde Dios los ponía céntrico y los ponía también a hacer luz para aquella ciudad. Pero intentaron hacer contacto con los dueños del edificio, supieron que el dueño estaba aquí en los Estados Unidos, en New York, y buscaron hacer una cita con él, un encuentro con él en algún viaje de negocio a República Dominicana, y se reunieron con el dueño. Ellos no tenían mucho dinero, de hecho no llegaban ni tan siquiera, si mal no recuerdo la cifra, no llegaban ni a $100,000 en ahorros para comprar un edificio de ese tamaño inmenso que podría sentar a miles de personas. Se reunieron con el dueño y obviamente la cifra apareció sobre la mesa y él les habló de $2 millones para comprar ese edificio. La pastora Graciela, que es la que me contaba la historia, ella me dijo que en aquel momento lo miró al hombre, miró a su esposo, que ya está con el Señor, por cierto, y los dos se sonrieron como diciendo, nosotros no llegamos ni remotamente a la cifra que este hombre está pidiendo. Y ella en su corazón recibió una cifra que decirle a este hombre. Y le digo, yo le propongo a usted que nos venda ese edificio y lo cerraremos por $700,000. Él las miró. Se quedó en silencio por unos minutos como diciendo, ¿qué par de locos han venido a sentarse conmigo a hablar de negocio? Tragó en seco y les dijo, miren, esto vale $2 millones. Yo me regreso a New York. Si ustedes tienen una propuesta mejor, si ustedes creen que pueden llegar al número, conversaremos. Si no, yo se los venderé a alguien más, pero yo no voy a vender este edificio por $700,000. Graciela, Marín salieron de ese edificio, regresaron a su iglesia. Y ahí donde viene la historia que les quiero contar, le dijeron a los hermanos, ella puso en su corazón el Señor hacer esto y le dijo a la iglesia, vamos a ir a ese edificio todos los que quieran ir 7 días corridos de la semana y cada día vamos a dar una vuelta por 6 días y vamos a orar y vamos a alabar y vamos a creer que Dios nos entrega ese edificio. Al 7º día vamos a dar 7 vueltas, vamos a alabar al Señor, vamos a dar gritos de alabanza y hoy lo que no vemos será una locura. Les confieso que de acuerdo a mi personalidad, mi trasfondo, quizás espiritual y hasta familiar y la suma de todo, yo no soy de ese tipo de personas que tienen esas ideas. Pero la escuché y sí me ha gustado siempre validar las historias de fe de las personas, sobre todo cuando tienen el respaldo de dar testimonio de que valió la pena lo que hicieron. Hicieron esto en frente de un pueblo que los miraba y decía, ¿quiénes son estos cientos de locos que están dando vuelta cada día alrededor de ese edificio, proclamando sus canciones y haciendo sus declaraciones? Bueno, después de cierto tiempo, el representante del dueño los llamó y les dijo, él quiere reunirse con ustedes otra vez. Se reunió con ellos en el mismo lugar de la vez anterior y les dijo, yo no sé por qué, pero ustedes me han provocado una intranquilidad desde la última vez. Y yo no puedo estar tranquilo y yo quiero que ustedes me repitan de nuevo ¿cuánto dijeron que pueden pagar por ese edificio? Y ellos dijeron $700,000. Ella no sabía por qué la cifra, porque no tenían ni esa cantidad, $700,000. Y él les dijo, trato hecho, el negocio es de ustedes. Y la pastora le dijo, solamente que hay un pequeño problemita. Nosotros no tenemos esa cantidad, ni tenemos un banco que nos quiera financiar. Por eso creemos y queremos proponerle que si usted nos financia ese edificio, hoy cerramos ese acuerdo. Y el hombre se levantó de la silla y les dijo, ustedes son unos locos. Pero me gusta la locura de ustedes. Yo les financio el edificio. Y hoy allí en San Cristóbal hay una linda iglesia, el Centro de Restauración Vida Eterna, que ha podido darle lugar y espacio a cientos y miles de personas para que se reúnan. Un edificio que sienta literalmente unas 1,500 personas, salones inmensos. Y lo más lindo del caso no fue eso. Cuando estaban pagando la deuda, este hombre les condenó la deuda y les dijo, no tienen que seguir pagándome un centavo, quédense con ese edificio, que ustedes le están dando mejor uso que el que yo les daba. Ustedes saben por qué les cuento esta historia, porque hoy vamos a ver el capítulo 6 de Josué, donde surge esta locura de dar 6 vueltas por 6 días alrededor de una ciudad y al 7º dar 7 vueltas, trompetas que sonaron, gritos que se escucharon y muros que cayeron. Y hoy quiero de esa
historia que no les voy a leer el pasaje porque nos tomaría mucho tiempo. Ustedes lo van a leer en su casa después. Espero que lo lean porque necesitan conocer todo el trasfondo y el contexto de la historia. Pero quiero hoy compartirles algunos principios, y como son varios, son 7 en realidad. No voy a leer el pasaje, simplemente tomar algunos versículos para compartirles lo que quiero decir. Pero sí, antes quiero orar. Necesito orar para que Dios hable. ¿Ok? No les cansa que ore tanto, ¿verdad? Ok, perfecto. Oramos entonces. Padre, gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, en este lugar, el Espíritu Santo hable. Que hoy tomes esta palabra y tomes estas verdades que me entregaste en la semana. Y Señor, se vuelvan vida en este lugar. Y cada uno tenga oídos para oír y corazón para recibir esta verdad. Señor, que no haya distracción, ni enemigo espiritual, ni humano que robe lo que aquí está ahora siendo proclamado y va a ser proclamado. Habla, Espíritu Santo, por medio de mi vida. Llena mi mente de tus pensamientos, mi corazón, y permite transmitir desde mi humanidad y mi limitación la palabra ilimitada y todopoderosa que está en tu boca. Mis labios te los presto, mi corazón y mi vida, para que hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Son 7 verdades, 7 principios que quiero dejarles hoy, extraídos del capítulo 6 del libro de Josué. Me encantaría que los pudieran anotar. Sé que se les va a olvidar porque son muchos. Y voy a mencionar varios versículos del mismo pasaje que refuerzan cada una de estas ideas. Yo quiero que tomen un lápiz, un papel, un dedo y un teléfono inteligente, cualquier cosa que tengan a mano para anotar, y pongan las ideas principales que quiero compartirles y los versículos que voy a estar mencionando que respaldan cada una de estas ideas. La primera que quiero dejarles en este día es que hay que creerle más a la palabra de Dios que a la realidad que la niega. Te lo voy a decir una vez más. Hay que creerle más a la palabra de Dios que a la realidad que la niega. Te digo por qué. Mira lo que dice la Biblia precisamente en Josué capítulo 6, los primeros 2 versículos. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. No está el versículo en pantalla, pero yo quiero que ustedes lo escuchen. Y si tienen la Biblia abierta en Josué capítulo 6, puedan leerlo en su versión. Yo tengo la nueva versión internacional. Pero, anyway, esto se lee así y esto es lo que dice la palabra en cualquier versión. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. ¿Cómo estaban las puertas? Diga conmigo, bien. No estaban aseguradas, estaban bien aseguradas. Eso quiere decir que tenían 7 cerraduras, 4 palos detrás, tenían hierro por todas partes para que nadie pudiera abrirla. Estaban, diga conmigo, bien aseguradas. Por temor precisamente a los israelitas. Y por eso nadie ni podía salir, pero tampoco entrar a aquella ciudad. Pero, digo conmigo, pero. Los peros en la Biblia tú tienes que prestarle atención. Porque los peros muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es Dios diciéndote que Él va a cambiar la realidad. Y dice este pasaje, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Cómo estaban las puertas? Bien aseguradas. El acceso era imposible. Nadie salía, nadie entraba. Ellos querían entrar y no podían. Pero aquí está el principio. Hay que creerle más a Dios que a la realidad que la niega. Todos nosotros nos vamos a encontrar con puertas cerradas en nuestra vida. Todos nosotros vamos a querer acceder a algo, vamos a querer entrar a lo que creemos que Dios nos está prometiendo entregar, me hago entender, y nos vamos a encontrar con una puerta de imposibilidad que no te permite, por ejemplo, acceder a la sanidad de tu cuerpo, que no te permite, por ejemplo, entrar a tu provisión financiera, a tu profesión nueva, a tu relación sentimental matrimonial que Dios te está entregando, a cualquier cosa que es una promesa que Dios te dio. Frente a una promesa va a haber una puerta cerrada. Sí, porque no va a ser así de fácil. Porque no se te va a entregar las cosas de manera tan fácil. Porque siempre va a haber resistencia. Aunque Dios te haya entregado una palabra. Pero escúchame. Si tú por encima de la realidad le crees a Dios, la realidad va a ser cambiada por el Dios al que tú le crees. No sé si alguien me está escuchando. Pero si tú por encima de la realidad le crees a Dios, tu realidad va a ser cambiada por el Dios al que tú le crees. Las puertas estaban bien aseguradas, pero Josué no se quedó con las puertas cerradas, sino con la palabra de Dios. Josué miró la realidad y no la pudo negar, porque la fe no es negar realidades.
La fe no es negar un diagnóstico médico. La fe no es negar un problema financiero. La fe no es negar una situación en la que nos encontramos. Eso es enajenación. Cuando alguien está enfermo y dice, no lo estoy, está enajenado. Cuando alguien tiene poco dinero en el bolsillo y dice, soy rico, está loco. Cuando negamos la realidad, estamos locos. ¿Me hago entender? Fe no es negación de realidad. Fe es, por encima de la realidad, poner la palabra de Dios. Tienes que escuchar una promesa de Dios para que Él te diga cómo Él va a cambiar tu realidad. La realidad está ahí, las puertas están cerradas, el acceso no te está permitido, pero Dios tiene la llave. Digo conmigo, Dios tiene la llave. Y Josué decidió creerle a Dios. Todo conquistador, por encima de las voces naturales, inclusive las personales, las de tu conciencia, le cree a Dios. Sabes, ayer Isaac nos ponía un videito cortito de Joel Embiid. Para los que siguen el baloncesto, el básquetbol de la NBA, saben que Joel Embiid, la mayoría no sabe quizás lo que estoy diciendo, pero este jugador le entregaron el MVP, el premio al mejor jugador de la liga. Este muchacho es de origen africano, es de Camerún. Y ahí en ese video que mi hijo nos compartía ayer en la mañana del sábado, vemos cómo él lo trajeron los jugadores africanos que crearon ligas en África y que lo antecedieron en la NBA, lo trajeron a los Estados Unidos para terminar sus estudios en un colegio aquí en la Florida, precisamente, y para que él se preparara en un deporte que por primera vez conoció a la edad de 16 años. Lo que hacía era jugar fútbol o voleibol. Nunca había tenido en sus manos una pelota de baloncesto hasta que se le despierta el interés a los 16 años. Para los que conocen, eso es un poco tarde para comenzar el deporte y convertirte en un profesional y llegar a ser un jugador de la talla de Joel Embiid. Pero definitivamente había un propósito detrás, porque aún en lo que tú haces, secularmente, Dios está. Yo no sé si ese jugador lo sabe, pero espero que algún día Dios se le revele y le muestre que ese talento se lo dio su creador y que realmente aún detrás de las cosas naturales de esta vida, Dios está. Y entonces él llega a ese colegio y se encuentra con un ambiente tan competitivo que él dice en su confesión, en ese video, que muchas veces deseó que le compraran un boleto o poder tener la capacidad de comprarse un boleto de avión e irse de regreso a Camerún, a la protección de su hogar, donde mamá y papá estaban, porque él ya no podía más. La competitividad era tal, las burlas hacia su ineficiencia muchas veces en la cancha, producto del conocimiento o poco que tenía del baloncesto, generaban burlas en sus compañeros y él no quería seguir sufriendo esta burla. En el camino, su hermano murió atropellado por un carro en Camerún y él no pudo estar al lado de la familia y él quería regresarse una vez más. Y luego más tarde se lesionó y así lo encontró el proceso de ser seleccionado para la NBA. Cuando un equipo lo selecciona, él llega con la columna dañada, los pies también dañados, una cirugía que no le permitió jugar por los 2 primeros años, las 2 primeras temporadas de la NBA. Y dice que continuamente él decía, esto no es para mí, yo tengo que regresar a mi casa. ¿Sabe lo que tenía delante? Puertas cerradas. Pero él dice algo en la entrevista, desde su forma de interpretar la vida. Pero el espíritu competitivo que estaba dentro de mí me decía, no te rindas, Joel, todavía inténtalo una vez más. Y justo ahora, 2023, después de mucho sufrimiento, de muchas burlas, de padecer la muerte de su hermano, de ver lesiones personales que lo limitaron y le impidieron jugar, levantaba entonces un premio y un trofeo declarándolo el mejor jugador de la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos. Y lo que él llama el espíritu competitivo que él tiene, yo lo llamo el espíritu de Dios, que inconscientemente para él se estaba moviendo para que no renunciara a un sueño que no nació en él, sino en el corazón de un padre que tal vez está a punto de revelársele. Y yo quiero que tú entiendas que cuando tú estás frente a las puertas cerradas, eso no quiere decir que la vida no te dará acceso, que las circunstancias no te permitirán entrar, y mucho menos que Dios te dio la espalda. Lo que te está diciendo es que las oportunidades para creer que tienes son tan grandes que Dios te está poniendo frente a puertas cerradas para que tú veas que cuando Él te llamó a acceder a algo, aunque haya puertas cerradas, esas puertas no significan nada para la palabra y la promesa que Dios te ha entregado. Alguien debería decir amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero no me quiero quedar aquí porque dije que eran 7, ¿verdad? Y apenas vamos por la primera, número 2. Número 2. Necesitamos prestarle atención a los detalles. Necesitamos prestarle atención a los detalles específicamente de las órdenes que Dios nos está dando.
Esto es lo que Dios le dice a Josué en los versículos del 3 hasta el 5 del mismo capítulo 6. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. ¿Cuántas veces? Digo conmigo, una vez cada 6 días. Una vez diaria. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán, ¿cuántas veces? 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Di conmigo, detalles. Dios es un Dios detallista. Dios es un Dios de cosas específicas. Dios es un Dios de planes bien establecidos, bien estructurados y bien detallados. Y hace falta prestarle atención a Dios en los detalles de la vida, sobre todo cuando Él nos está encargando algo que hacer. ¿Por qué razón? Porque si Josué hubiera dicho, Dios me dijo que nos va a entregar la ciudad, y me dijo, no recuerdo lo que me dijo. Me dijo que diéramos, creo que algunas vueltas, no recuerdo cuánto. Sé que en algún momento habló de 7. ¿Será que las doy al principio o las doy al final? ¿Se dan cuenta? Y si caemos en esa, no prestarle atención porque estamos en la luna de Valencia o porque tenemos nuestro propio plan. Bueno, Dios dijo que le diera una vuelta diaria por 6 días. Ay, Señor, ¿no es lo mismo darle 7 vueltas un solo día y los muros no se caerán igual? Y podía haber caído en un diálogo de tratar de conquistar a Dios, simplemente de olvidarse de los detalles que Dios le estaba dando. Pero Josué había vivido cerca de 40 años cerca de Moisés, viendo el trato de Dios con Moisés y aprendiendo que este Dios es un Dios de detalle. Josué estaba en la parte de afuera del lugar del encuentro de Moisés con Dios, cuando Dios le decía con detalle cómo construir el tabernáculo y todas las divisiones y todas las partes que tenía. Y Josué, que era un hombre inteligente y sobre todo sabio y de mucha fe, iba entendiendo que esta persona que se estaba revelando con ellos, sobrenatural, invisible, todopoderoso, Dios, este Dios no es un Dios cualquiera, es un Dios de detalles y es un Dios que le gusta que le presten atención. Te puedo dar un consejo. En tu relación con Dios, entra a conocer los detalles que Dios está revelando a tu vida específicamente y no trates de hacer las cosas a tu manera para que Dios te bendiga, porque la canción de Frank Sinatra no pega con Dios. No es a tu manera, es a su manera. Nosotros tenemos que descubrir qué planes tiene Dios con nuestras vidas, qué procesos quiere Dios que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas, y cuando obedezcamos a lo que Él dice, por ejemplo, con respecto a las relaciones familiares, por ejemplo, con respecto al manejo de la finanza, por ejemplo, con respecto a las decisiones importantes de la vida, y cuando le creemos a Dios y no a nuestra conciencia, no a nuestros deseos, no a la sociedad, no a nadie más, sino a Él, Él honrará a aquellos que guardan los detalles de sus órdenes. No los veo tan entusiasmados como en el primer principio, porque el primero declara una promesa de creer para obtener victoria, el segundo demanda acción y demanda obedecer y demanda seguir los parámetros. Pero mis hermanos, es igual de poderoso. Si nosotros prestamos atención a los detalles de las órdenes que Dios nos da, nosotros recibiremos la recompensa de las promesas que Dios nos hace. Número 3, espero que estén tomando nota. Y es esto: se necesita un líder que lidere en obediencia. Lo voy a decir una vez más. Se necesita un líder que lidere en obediencia. Pero añádele esto a tus notas: y un pueblo que no cuestione su obediencia. Porque eso lo vamos a ver ahora aquí. Las dos cosas. Vemos a un líder que cuando lidera lo hace en obediencia a Dios. Y vemos a un pueblo que jamás cuestionó la obediencia de su líder a Dios. Josué escucha las especificaciones y los detalles de la orden de Dios. Y dice la Biblia, versículos 6 y 7, que Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó. ¿Qué hizo? Digo conmigo, les ordenó. Y les dijo: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. ¿Qué está haciendo Josué aquí? Di conmigo, obedeciendo. Porque está diciéndoles a ellos que hagan exactamente lo que Dios le dijo a él que hiciera. Y Josué no cambia el plan. Josué no lo hace a su manera. Josué no le imprime su personalidad. Josué simplemente es un transmisor directo de lo que Dios le dijo que ellos debían hacer. Por eso el principio que quiero hoy resaltar: se necesitan líderes que lideren
En obediencia. Las naciones se vienen abajo cuando los líderes de las naciones hacen sus agendas personales o de los grupos de poder y se olvidan que el que reina sobre las naciones es Dios. Las empresas vienen abajo cuando, habiendo comenzado bien, de momento cambian la mirada los empresarios cristianos y dicen, pero a McDonald's le funcionó de esta manera, pero a Colgate le funcionó de esta manera, pero a Procter & Gamble le funcionó de esta manera. Yo lo voy a hacer a la manera de ellos, de manera que la mercadotecnia de ellos me funcione a mí. Pero si tú eres uno que tiene a Cristo en el corazón, tu empresa, tu negocio, tu familia, tu posición no se hace como otros lo están haciendo, sino como Dios te está pidiendo que lo hagas. Y Josué obedeció, pero el pueblo no cuestionó su obediencia, porque miren la respuesta. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas. Ellos no dijeron, eso es una locura. Las murallas no solamente son un lugar inaccesible que protege una ciudad, las murallas son también una fortaleza donde arriba hay soldados armados. Piensen en eso. Y que nosotros comencemos ahora a tocar trompetas junto a unas murallas donde hay gente armada, es una locura, Josué. Yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a exponer con mi trompetita a que me claven una flecha. Eso es una locura. Sencillamente no lo voy a hacer. No dijeron eso. Ellos fueron y tocaron la trompeta. Y dice, y el arca del pacto, con 4 hombres que cargaban esa arca, los seguía. Y también los hombres armados marchaban al frente de esos sacerdotes que tocaban trompetas. Y tras el arca marchaba la retaguardia del ejército y del pueblo. Y durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio. Y eso es tan difícil como gritar, sobre todo para las mujeres. ¿Tú te imaginas este grupo aquí multiplicado por miles hasta llegar a más de 1 millón y que todos estén haciendo silencio? Se necesita obediencia. ¿Sabe? Ahí no había latinos diciendo, ¿y por qué hay que hacer silencio? ¿Y por qué no podemos caminar en el camino? ¿Y por qué no comernos unas croqueticas en la carreta mientras pasamos? ¿Y por qué no tomarnos un cortadito? ¿Y por qué no hablar de noticias? Josué, ¿y por qué no? Si de todas maneras, si ya estamos tan expuestos, ¿por qué no pasarla bien? Así somos nosotros, pero cuando Dios te llama a hacer algo, hazlo. Y ellos lo hicieron. Porque ellos entendieron que a través del liderazgo de Josué estaba liderando Dios y no lo cuestionaron. Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Se necesitan liderazgos que obedezcan y pueblos que no cuestionen el liderazgo. ¿Lo tuviste ahí en cuenta? Son principios de victoria. ¿Sabes? Cuando todo el mundo quiere dar su punto de vista, todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera, los proyectos se van abajo. Pero cuando alguien entiende que la voz de Dios está siendo dada y que se hace a la manera de Dios, entonces las cosas funcionan. Y hay allí bendición. De hecho, el Salmo 133, si lo recuerdas, dice una declaración preciosa. El Espíritu Santo lo trae a memoria ahora y dice así, mirad cuán bueno. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite que desciende sobre la cabeza y las barbas y las vestiduras de Aarón. ¿Y Aarón quién era? El sumo sacerdote, el líder espiritual de una nación. La bendición comenzaba por él y se derramaba al resto. Y eso es la armonía de la unidad en propósito. Número 4, para aquellos que están tomando nota. Número 4, las victorias que el Señor garantiza demanda que hagamos el ridículo. Lo voy a decir una vez más. Las victorias que el Señor garantiza demandan que hagamos el ridículo, y añado, en presencia de nuestros enemigos. ¿Te gusta hacer el ridículo? No. De hecho, cuando la pastora Graciela en República Dominicana me contaba la historia de ir 6 días, 6 vueltas diarias, una vuelta diaria, 6 vueltas en 6 días, y al 7º día dieron 7 vueltas y cantaron y oraron y gritaron y dijeron, Señor, entréganos este lugar. Yo por dentro de mí decía, Dios mío, yo no sé si seré capaz de hacer el ridículo de esa manera. Porque lo que estamos tan enfocados en que lo que piensan los demás, cuando nos interesa tanto que la gente no se burle de nosotros, cuando le prestamos tanta atención a las miradas y la atención de los demás, a lo mejor estamos muy pendientes de no hacer el ridículo. Pero cuando tú le crees a Dios, tú estás dispuesto a hacer el ridículo porque sabes que haciendo el ridículo se obtiene las más grandes victorias, cuando hacer el ridículo implica obedecer a Dios. No sé si alguien lo entendió.
Ser cristiano en esta época es hacer el ridículo, no es políticamente correcto. Creerle a la Biblia en tiempos en que la ciencia con tanta fuerza intenta negarla es hacer el ridículo. Decir que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, lo crucificaron por nuestros pecados, lo sepultaron y se levantó al tercer día y resucitó, es el ridículo que hacemos los que proclamamos esta fe. Creer en el matrimonio según la Biblia de un hombre y una mujer y creer que ese es el diseño para la familia donde inicia todo es hacer el ridículo. Creerle a los principios de Dios con respecto inclusive a la finanza, no deudas, no tarjetas de crédito, no el sistema que nosotros vivimos, sino creer en levantar una economía también que sea sólida y que sea sostenida en los principios de Dios. Es hacer el ridículo y a veces inclusive fallamos y pecamos porque no queremos hacer el ridículo. Pero sería bueno que hoy le dijeras a tu alma, alma mía, como dijo el salmista, alma mía, prepárate para hacer el ridículo para Dios. Porque cuando Dios te pide que hagas el ridículo, Él te va a bendecir. Y pastor, ¿por qué dices eso? Alex, ¿por qué dices eso? Mira, te leo estos versículos. Dice, al día siguiente, Josué se levantó temprano, los sacerdotes cargaron el arca del Señor. 7 sacerdotes llevaban trompetas, tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento y así hicieron durante 6 días. Te pregunto, ¿dónde está aquí la declaración de hacer el ridículo en esos versículos? ¿Dónde lo ven ustedes? Aparentemente en ninguna parte. Pero piensen por un momento, ¿alrededor de qué estaban dando vueltas ellos? Alrededor de una ciudad a la que querían conquistar, alrededor de un pueblo llamado Jericó, que había escuchado que esta gente venía en dirección a ellos precisamente y que los quería conquistar. Y todo este pueblo que les tenía miedo a los judíos, se habían encerrado precisamente dentro de esa ciudad. Las puertas estaban herméticamente cerradas, la fortaleza estaba herméticamente cerrada, el ejército estaba desplegado sobre las murallas porque le temían a los israelitas. Y luego de tenerle mucho miedo, los ven a estos hombres comenzando a caminar en silencio, unos tocando trompetas, cargando una caja enchapada en oro y las trompetas que tocan son de cuernos de animales y atrás una multitud de mujeres, de niños y de ancianos, más de 1 millón de personas exponiéndose a las flechas de su enemigo, el rey de Jericó, los generales del ejército. Y todo el pueblo seguramente comenzaron a reírse y a decir, y estos son a los que le temían, son una partida de locos haciendo el ridículo. ¿Qué hacen exponiéndose a nuestra flecha? ¿A quién se le ocurre semejante estrategia militar? Pero Josué y el pueblo estaban haciendo el ridículo para Dios. Va a haber situaciones en la vida de cada uno de nosotros en las cuales Dios nos ponga en una situación precisamente donde lo que nos pide hacer a los demás les dé risa. Y tienes que tener la piel de cocodrilo para que las burlas y las risas de los demás no penetren a tu corazón y no te cobren factura allí en tu estima personal, sino levantar la mirada y creerle a Dios por encima de las risas, de las burlas y de las miradas de desprecio y decir, no importa, ríanse todo lo que quieran, ríanse primero, que yo voy a reír de último. La fe tiene que ser tan grande como para saber que cuando tus enemigos están sobre ti, sobre una muralla y se sienten con un aire de superioridad y te creen que te tienen en tus manos, enemigos espirituales y de carne y hueso, y tú haciendo el ridículo porque Dios te pidió que te expusieras a ellos, hacerlo con la frente en alto y no renunciar a eso. Y no hicieron el ridículo una vez, lo hicieron 6 días consecutivos. Y al 7º día se levantaron y dijeron, vamos a hacerlo hoy otra vez. Pero como Dios dijo, hoy no caminaremos una sola vez, hoy caminaremos 7 veces. Y después de la 7ª caminata y de la 7ª vez que rodeemos la ciudad, gritaremos y diremos todo lo que Dios nos dijo y los muros se caerán. Eso es fe. La fe es ridícula. La fe es ridícula. Yo he visto a gente creerle a Dios por un milagro cuando todo parecía que era imposible. He visto a gente que no ha cedido ni tan siquiera un minuto de su vida a la duda, no le ha entregado su corazón a la incredulidad. He visto a gente que ha dicho, no importa que se burlen de mí, yo lo intentaré una vez más. Algunos de ellos están sentados aquí, otros están en otras partes, pero por el precio de su fe, hoy cargan sus promesas.
y hoy testifican de los milagros. ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo? Porque los conquistadores para Dios pagan el precio de las burlas. Todos queremos una fe que nos aplaudan, pero Jesús vivió el precio de la burla. Estaba colgado a una cruz y la gente que pasaba y los que estaban alrededor, la gran mayoría, muy pocos lloraban, las mujeres y algunos discípulos, pero la gran mayoría se burlaba de él. Con que eras el Hijo de Dios, con que decías que podías levantar a los muertos y que tú tenías el poder contigo. Vamos, si lo eres, bájate de esa cruz y demuéstranos que tú eres quien decía ser. Por si fuera poco, el que estaba también a su lado, uno de ellos, le decía las mismas palabras. ¿No eras tú Dios? Demuéstralo ahora. Bájate y bájanos a nosotros contigo para irnos y podernos librar de esta muerte. Vamos. Y se burlaban. Porque cuando tú le crees a Dios, aunque tengas que pagar el precio, aunque tengas que pagar el precio de las burlas, te vas a quedar en ese lugar sabiendo que al final eres tú el que te vas a gozar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En la carta a los Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz y sufrió las burlas de la cruz, porque te vio a ti y me vio a mí. Y él dijo, no importa que estos se burlen, de luego cuando yo resucite, aún ellos correrán a mí pidiéndome salvación. No importa, pero es necesario mi silencio, como el pueblo de Israel en silencio por 6 días. Es necesario mi silencio para luego gritar de gozo por la salvación de todos ustedes. Número 5. La lógica del Señor, mis hermanos, siempre produce milagros. Te lo voy a decir una vez más. La lógica del Señor siempre produce milagros. ¿Tú lo quieres decir conmigo? Porque esto vale la pena repetirlo. La lógica del Señor siempre produce milagros. Sí, porque Dios es un Dios lógico. Lo único que su lógica confronta la nuestra. Su lógica no es compatible con la nuestra. Nosotros somos naturales. Estamos sometidos a la ley de la gravedad. Estamos sometidos a la ley de la relatividad y al tiempo que ésta provoca. Estamos sometidos a lo que ven nuestros ojos, a lo que tocan nuestras manos, a lo que siente nuestro cuerpo. Y eso determina cómo interpretamos la vida. Pero Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima de los sentimientos. Dios está por encima de nuestras leyes. Él las creó, por lo tanto no está sujeto a ellas. Dios tiene lógica, pero no es la nuestra. Y mira cuál es la lógica de Dios. La lógica de Dios es: caminen alrededor de una ciudad 6 días en silencio, solamente toquen las trompetas. Al 7º día caminarán 7 veces, sonarán las trompetas, el pueblo gritará al final, en la última de las vueltas, y los muros caerán. Y uno dice, eso es completamente ilógico. Pero dice la Biblia que el 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha, ¿cuántas veces? 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado. Mira qué fe la de este hombre, ya él sabía que la ciudad había sido entregada. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será determinada al exterminio como una ofrenda al Señor. El Señor ya nos entregó esta ciudad. Josué se había puesto de acuerdo con la lógica de Dios y había renunciado a su lógica para poder ver los milagros hacerse realidad. Es imposible que los milagros existan desde el punto de vista natural. Los milagros es como nosotros le llamamos a lo que Dios hace que altera nuestras leyes. Los milagros es cuando Dios interviene y hace algo que la ciencia y nuestras leyes naturales no pueden darle explicaciones y sencillamente no pueden darle respuesta. Dios puede alterarlo todo porque Él es Dios. Y lo que no sabía nadie, y las burlas de Jericó, e inclusive la preocupación de los mismos judíos que mientras creían, y tal vez tú te identifiques con esto, el creer y el obedecer, y en el camino mientras crees y obedeces dice, no entiendo por qué lo hago, solo porque obedezco a Dios, le creo a Él, aunque no entienda su propósito, aunque no entienda su plan. Pero lo voy a hacer porque Dios sabe lo que hace. ¿Alguien ha estado en esa situación? Yo un montón de veces. Mira, lo voy a hacer porque no sé
por qué Dios lo quiere hacer, pero Él es Dios y Él sabe por qué lo hace. Yo no lo entiendo, yo no le encuentro las cuatro patas a esto, yo no sé cómo es, pero yo sé que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer y yo prefiero creerlo aunque no lo entienda. Porque en ese momento se están poniendo de acuerdo con la lógica del Señor. Y lo que no sabían era que el sonido de las trompetas, esta es mi interpretación. La Biblia no lo dice, pero esta es mi interpretación. Las ondas sonoras que salían del sonido de las trompetas por 6 días consecutivos estaban provocando algo en las placas tectónicas que estaban debajo de la tierra que sostenían los muros de la ciudad de Jericó. Y durante 6 días consecutivos, ese sonido fino, agudo de una trompeta estaba penetrando justo donde la creación de Dios sostenía en sus placas tectónicas a la ciudad de Jericó y especialmente a sus muros. Y Dios sobrenaturalmente, porque aquí entra lo sobrenatural, empezó a quebrar, usando el sonido de la obediencia de los cuernos de trompeta de un pueblo, comenzó a quebrar el cimiento de los muros, porque cuando los cimientos no sostienen, los muros se vienen abajo. Y eso es lo que la Biblia dice que sucedió. Los muros se vinieron abajo hasta que no quedó ni una pared, solo una levantada que después voy a explicar, pero todo lo demás se vino abajo completamente, porque por 6 días consecutivos había salido un sonido de obediencia de las trompetas de los hombres para provocar que el cielo produjera un milagro, porque los milagros son esto, lo que Dios hace que se pone de acuerdo con lo que tú haces. Tu obediencia en acción a lo que Dios dijo le da lugar al cielo de hacer en la tierra lo que para nosotros es imposible. Y al 7º día no fueron 7 sonidos o un sonido de 7 trompetas, fueron 7 veces las trompetas sonando, provocando sonidos aún más fuertes y penetrando aún más duro en la tierra. Y ya cuando llegó al cúmulo de todo lo que pasaba, el pueblo gritó y el sonido de los gritos derrumbó los muros. Y lo que quiero decirte es esto, que Dios pudiendo obrar solo, siempre nos da a nosotros la participación en sus milagros, porque le encanta trabajar en equipo, inclusive con un montón de incrédulos como nosotros. Entonces ponte de acuerdo con la lógica del Señor. ¿Qué te está pidiendo hacer en tu vida? Porque eso es lo que va a funcionar. Aunque los demás te llamen loco, la Biblia le llama fe. Número 6. Una advertencia. Cuidado con alterar el plan por causa de nuestra avaricia. El pueblo tiene los muros caídos, pero estas son las palabras de Dios a través de Josué. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Y todo lo demás tenía que ser exterminado. Lo que Dios está diciendo es, cuando ahora ustedes entren y conquisten la ciudad, se van a encontrar con tesoros. Y cuando los ojos humanos ven tesoros naturales, se nos llena el corazón de avaricia y decimos, ¿qué oportunidad tengo para llenarte de todo este oro, para enriquecerme como nunca antes, para poseer todo esto? Pero esta es mi advertencia, dice Josué, y esta es la advertencia que Dios me dio, que ustedes no se queden con nada. Y aquí hay una advertencia de cuidar el no alterar el plan, porque cuando nosotros por avaricia, por ambición, alteramos el plan, estamos simplemente cavando nuestra tumba y construyendo nuestra ruina. No tiene lógica otra vez más. ¿De qué vale conquistar una ciudad llena de tesoros y cuando los tenemos delante Dios nos dice, no los toques? No son tuyos. Tienes que destruir todo lo que encuentres en esta ciudad y solamente dejar una parte señalada y es para el tesoro del templo. Pero ustedes no van a poseer nada. ¿No es demasiado frustrante? ¿No es demasiado aplastante servirle a un Dios que cuando te entrega una ciudad te prohíbe tocar el tesoro de la ciudad? Pero ese es su plan. Porque si Dios primero no trata con la avaricia de nuestro corazón, no puede entregarnos las riquezas que Él posee. Porque si Él nos entrega las riquezas que Él posee en corazones llenos de avaricia, nosotros jamás lo serviremos a Él y siempre serviremos al Dios de las riquezas.
Por eso Dios pone a prueba al pueblo en este momento y les dice, no toquen absolutamente nada, para ver si realmente a ellos les importaba más obedecerle a Él y amarle a Él, obedeciéndolo, que llenarse de riquezas. Y los está poniendo a prueba. Y lo mismo Dios te está haciendo a ti en la vida. Hay situaciones en las cuales Dios te está entregando tesoros, inclusive financieros en tus manos, para que tú inclusive digas, son míos, pero el corazón de Dios se revela el tuyo y te dice, no lo toques, no te pertenece, déjalo pasar, sigue de largo. Pero esta es la oportunidad, y me dijeron que la oportunidad es calva y solamente tiene un pelo. A lo mejor este es, y nosotros con el proverbio de la calle nos hacemos parte y partícipe y poseemos algo que Dios nos dijo que no era nuestro. Pero tengo que decirte algo, si le aprendes a decirle ahora que no a lo que Dios te está diciendo que no, mañana habrá mucho sí de Dios para tu vida, por haber aprendido por amor, en obediencia, a decirle que no a lo que Dios te demandaba. Así que cuidado con alterar el plan. Y en séptimo y último lugar, nunca te olvides, cuando conquistes y cuando tengas la victoria, nunca te olvides de recompensar con misericordia a los que te bendijeron. Nunca te olvides de hacerle misericordia a los que antes de tú ganar la batalla, antes de tú obtener la conquista, antes de tú conquistar los terrenos que Dios te estaba entregando, tuvieron de ti misericordia. Y estoy hablando específicamente de una mujer llamada Rahab, de una prostituta de la ciudad, que en su momento había protegido a los espías judíos y los había guardado en su casa, a pesar de que su cabeza y la de su familia corría peligro porque los soldados de Jericó estaban detrás de ellos en su momento cuando exploraban la tierra. Pero por causa de eso se le había hecho una promesa, y Dios había dicho, cuando toda esta ciudad sea barrida, cuando los muros se vengan abajo, ella será guardada con su familia. Solamente que se asegure de poner una cinta roja en la ventana de su casa, para que cuando ustedes conquisten la ciudad, esa cinta roja les dé a entender que ahí vive Rahab y que se asegura que toda su familia está dentro. Tengo que decirte algo, la cinta roja significa la sangre de Jesucristo. Si tú eres capaz de poner la sangre de Cristo en la ventana de tu casa, si eres capaz de marcar tu casa, no estoy hablando espiritualmente, ahora no estés ahora buscando sangre de algún lugar, porque es la de Cristo, es la del Señor, y esa no la vas a encontrar en esta tierra. Estoy hablando espiritualmente. Si tú eres capaz por la fe de marcar tu casa, tu familia con la presencia del Señor y hacer que estén dentro de esa realidad los que tú amas, por mucho que te quieran destruir y caigan a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, como dice el Salmo 91, a ti no llegará. Alguien diga amén. Y Josué, en el momento de la conquista, hace esta declaración: solo se salvará en esa ciudad Rahab y los que se encuentren dentro de su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Y aquí se activa la ley de la siembra y la cosecha, que tú vas a ser tratado según lo que tú sembraste, que vas a recibir aquello que tú hiciste. En ese momento tú ves a una mujer, en contraste con otros reyes que después vemos en la historia del libro de Israel, que según lo que hacían recibieron lo malo. Ella recibe lo bueno porque tuvo misericordia en su momento del pueblo de Israel. Y ahora el pueblo y su líder están diciendo, tendremos de ella misericordia. Eso es grandeza, cuando tú tienes a tu enemigo en tus manos y te acuerdas de aquellos que te hicieron el bien. Y no te vuelves un déspota abusador, sino alguien que ejercita la misericordia. ¿Y sabes dónde vivía Rahab? Su casa estaba nada más y nada menos que encima del muro que se vino abajo. Lo cual quiere decir, si lo analizamos bien, que su casa estaba de pie con una cinta roja colgando cuando llegaron los soldados israelitas. Quiere decir que todo el muro se cayó, pero la casa permaneció en pie. Y eso nos dice que ese muro se cayó porque Dios lo hizo. Porque Dios lo hizo. Y por eso específicamente se mantuvo en pie aquel muro. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus dos parientes. A los que ella le tuvo misericordia, les pidió ahora tengan misericordia de ella, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Y solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab.
con toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Diga conmigo, misericordia. Pero ¿quieres que te dé un secreto ahora? Dios no estaba solamente teniendo misericordia de Rahab. Dios estaba teniendo misericordia de ti y de mí al salvar a Rahab. ¿Cómo es eso? Claro. Es que cuando tú lees la historia de Jesús y sus antepasados, una de ellas es Rahab, la prostituta de Jericó, que se casó con un hombre llamado Salmón, que es el antepasado del abuelo de David y que es el antepasado del rey David, pero que es además el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hubiésemos tenido un Salvador sin una prostituta redimida y perdonada y que fue objeto de misericordia, que fue traída a un pueblo extranjero para hacerlo parte de ese pueblo, para regalarle una promesa y una herencia de un pueblo al que no pertenecía. Ella nos representa a nosotros, que no merecíamos nada y obtuvimos la gracia y la misericordia de Dios. Nos incluyó en su familia y no solamente nos metió en su familia, sino que gracias a su redención, nuestra descendencia, nuestra familia, hasta 1000 generaciones verá a Cristo como bendición por causa de la gracia y de la misericordia de Dios en nosotros. Ese es el Dios al que le servimos. Si tú te atreves a creerle y a servirle, Él tendrá misericordia de ti y honrará su promesa que te hizo todos los días de tu vida. A ella no solamente la salvaron con toda su casa y con todas sus posesiones. Muchas y pocas la salvaron con todo. Y la trajeron fuera del campamento antes de entrar a la ciudad. Y dice que desde entonces ella con toda su familia vivió con el pueblo de Israel. Aleluya. Grandes son sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande y eterna es su fidelidad. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Te he compartido demasiadas cosas. No pretendo que tu memoria sea tan fuerte como para recordarlas todas a lo largo de la semana. Regresa a tus notas. Sobre todo, pídele a Dios dirección con cada uno de estos principios y hazlos tuyos. Vuélvelos vida, porque ellos son principios de conquista. Pero déjeme concluir. Concluyo con algunas frases y quiero comenzar con la de este escritor, Roberto Fontana Rosa. Escribió lo siguiente: se aprende más en la derrota que en la victoria, pero prefiero esa ignorancia. Se aprende más en la derrota que en la victoria, pero prefiero esa ignorancia. Y yo creo que Josué entendió este principio. Y nosotros deberíamos entenderlo también. Josué entendió que en la derrota había enseñanza, pero él fue llamado a la conquista y a la victoria. Y la última vez que yo leí Romanos 8, ahí hay una declaración que dice que en Cristo Jesús, tú y yo no somos más que derrotados, somos más que vencedores. Por lo tanto, tenemos que despojarnos el síndrome de la derrota y vestirnos las ropas de la victoria y decir, está bien, hay mucha oportunidad para aprender y ya aprendimos demasiado, pero ahora es el tiempo de poner en práctica los principios de la conquista y obtener nuestras victorias espirituales. Aristóteles escribió lo siguiente: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Cuando yo comencé esta serie les dije a ustedes que nosotros podemos conquistar muchas cosas en la vida, pero que Dios había puesto en mi corazón para esta serie que nosotros usáramos estos principios para aprender a conquistar el territorio más inalcanzable que todo ser humano tiene, y que es el ser, es el yo, somos nosotros mismos. Ahí hay unos muros mentales y hay unas realidades y una fortaleza que hay que echar abajo y no pueden ser echadas en nuestra fuerza, tienen que ser echadas en la fuerza de Dios, con la verdad de Dios, con la gracia de Dios y con el poder de Dios. Son muros de temor, son muros de desánimo, son muros de incredulidad, son muros de un pasado que como ladrillo tras ladrillo se armó alrededor de nuestras vidas para decirte, estás destruido, no lograrás nada. No alcanzarás nada.
Pero hoy en el nombre de Jesús, nosotros decimos, hemos sido llamados a conquistar el territorio que más nos pertenece, es nuestra propia vida. Y hemos sido llamados a conquistarla, no para nosotros, sino para Cristo. Queremos que Él penetre hasta el lugar más íntimo de nuestra vida y ponga su bandera sobre mí, porque su bandera sobre mí es amor, dice su palabra. Pon la bandera de la conquista, Señor, y ven a reinar en amor sobre mi vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Como el pueblo de Israel en esta historia, necesitamos marchar, alabar, amar y obedecer a Dios hasta lograrlo. ¿Qué necesitas hacer? Marchar, acción, emprender el camino, decir lo voy a hacer. La fe no es pasividad, no es brazos cruzados. La fe es escuchar la promesa de Dios y después hacer lo que Él te está demandando hacer y luego hacerlo con una actitud de alabanza, amándolo profundamente. Y hemos descubierto en esta serie y en toda la historia de la Biblia y en las palabras de Jesús que la mejor manera de amar a Dios es obedeciéndolo. Porque si ustedes me aman, dijo Jesús, obedezcan mis palabras. ¿Qué tal si hoy levantas tus manos y quizás te pones de pie? Y con esas manos levantadas y ese corazón arriba, si lo sientes y lo crees, si te pones de acuerdo conmigo y con el Señor y esta palabra que nos ha entregado, así con tus manos hacia arriba y tu voz también levantada, le digas, Señor, hoy decido, dilo fuerte si lo crees, hoy decido marchar tras tu promesa, creer a tu palabra, creerte a ti. Hoy decido conquistar el terreno más inalcanzable, mi propia vida. Hoy decido que mis muros mentales, emocionales y espirituales se vienen abajo en el nombre de Jesús. Hoy decido creerte, obedecerte por amor y ser un adorador todos los días de mi vida. Amén y amén. Aleluya. Y así con esa actitud de alabanza y de adoración, levanta tu corazón arriba, vamos a cantarle al Señor. Levanta tus manos al cielo, levanta tu voz arriba. Vamos a proclamar que Él es nuestro Dios y vamos a alabarle con nuestra música y nuestra canción.